Que Dios bendiga vuestras almas. Para todo el mundo, el Centro Evangelístico Mundial abre sus puertas vía Internet. Quienes habla el reverendo Amílcar Gutiérrez, evangelista y director ejecutivo del Centro Evangelístico Mundial. Estaremos saliendo regularmente cada domingo para estar hablando de algunos tópicos. Este es nuestro primer domingo. Quiero empezar con algo que tengo en mi corazón y que tengo mucha preocupación que está pasando dentro del pueblo de Dios, mejor dicho, en la iglesia. Y es el llamado al ministerio. Quisiera invitarlo a que vaya conmigo, abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, capítulo 5 y versículo 4. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú seas poniendo, Dios mío, iluminación sobre cada uno de los hermanos que van a escuchar este video, y que tú seas dándome la sabiduría, Padre, y poniendo un carboncito encendido del altar en mis labios, Padre Santo, en mi lengua que es inmunda, para que tu palabra salga pura y sin ningún problema, Padre. Que la unción de tu Espíritu vaya en cada palabra, Señor, y pueda penetrar, Señor, y no solamente penetrar, sino que las escamas espirituales se caigan y los oídos espirituales puedan ser restablecidos, Padre, en cada uno de aquellos hombres y mujeres que tienen el llamado y que van a ser llamados al ministerio. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pido. Amén y amén. He basado esta pequeña plática hacia nuestros compañeros ministros y hacia aquellos que van a tener el llamado y aquellos que ya están en el llamado, para que sean bendecidos y puedan tener un poco más de conocimiento acerca de lo que es el llamado del Señor. El llamado al ministerio es algo que le corresponde y le compete meramente a Dios, no a nadie más que a Dios. El llamado al ministerio tiene 4 pasos, bien sencillos. El primero es un llamado, que lo hace Dios, lo dije. Si Dios no te llama, entonces te llamas a sí mismo. El segundo paso es la capacidad. Dios te capacita. La capacitación puede ser 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, depende de lo que Dios quiere hacer contigo y hacia qué es lo que te quiere y te llama a hacer. El número 3 es te unge. La unción es para que tú vayas por el mundo hablando con denuedo, con iluminación divina, con capacidad divina, y que puedas ir sanando a los enfermos, libertando al cautivo, como lo dijo el mismo Jesús. He aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para libertar. La unción es algo que no usa ningún ministro. La unción usa el ministro. Ningún ministro puede estar usando el término de que la unción está sobre mí para estar haciendo cualquier otra cosa que Dios no lo ha llamado a hacer. La unción usa al ministro. El ministro no puede usar nunca la unción de Dios. Y número 4, te envía. Una vez que ya te ha llamado, te ha capacitado, te ha ungido, te envía. ¿Qué significa te envía? El pastor debe tener una visión mundial. La iglesia debe tener una visión de extender el evangelio por todo el mundo. La iglesia que no tiene esa visión es una iglesia que le invito a cerrar sus puertas e irse a casa, porque la visión es mundial. Aquí dice, os envío por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Tienes que ir por todo el mundo. Tienes que cualificar para el ministerio, que es por todo el mundo. Amén. De una o de otra manera, siempre Dios te va a hacer que tú estés por todo el mundo. Así es que, diciendo ya y los 4 pasos del ministerio, quiero entrar un poco en lo que es la materia de mi preocupación. En estos últimos tiempos he estado, mejor dicho, estos últimos años, he estado ministrando y dando consejería pastoral. Y he estado viendo muchos compañeros que no han sido llamados al ministerio.
muchas inclusive compañeras ministras, que dándome cuenta, conversando con ellos, me he dado cuenta, y algunos bajo revelación del Espíritu Santo, de que Dios no los llamó al ministerio nunca. Debemos de tener mucho cuidado cuando decimos que Dios nos ha llamado. En primer lugar, para que Dios te llame, tú tienes que tener algo que le llamó la atención al Señor para llamar. Tienes que tener un corazón de pastor, tienes que tener un corazón de profeta, tienes que tener un corazón lleno completamente de Dios. El pastor, el evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol necesitan tener un corazón grandísimo, necesitan ser diferentes a las demás personas. Tienen un lenguaje diferente, miran diferente, actúan diferente, hacen completamente todas las cosas que no hacen las demás personas. Así es que eso es lo que capacita a un hombre cuando Dios te ha llamado. Regresando a lo que nos trae. El llamado de Dios es algo en lo cual nosotros, cuando entramos al ministerio, nosotros muchas veces encontramos que es algo duro para muchos de nosotros, porque es un proceso de limpieza y de purificación, es un proceso en el cual Dios está tratando con tu vieja creación, está raspando todo lo que hay de tu vieja criatura en ti. Dios no quiere absolutamente nada de tu vieja creación en la nueva criatura. La vieja creación es la creada por el hombre, y la nueva criatura es la impuesta o la puesta en el hombre por Dios. Esa nueva naturaleza en el ser humano o en el ministro es algo que le capacitará al ministro para que Dios tenga una facilidad para hablarle al ministro. Por consiguiente, en la iglesia se habla mucho del nuevo nacimiento, pero no todos tienen ese nuevo nacimiento. Porque dentro de la iglesia vamos a encontrar siempre a la mayoría de nuestros hermanos con debilidades, que no pueden estar sin pecar un día, no pueden estar sin pecar 2 días, una semana, un mes, un año. Siempre el pecado va a estar asediando a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y nosotros como ministros debemos de estar capacitados, en un nivel más alto que en el nivel que están ellos, para poderles ayudar y asistirles a ellos. Esto es un proceso que te puede llevar muchos años, amado hermano, amado ministro, amada hermana. Esto es un proceso que Dios no te mete de la noche a la mañana al ministerio. Esto es algo que puede llevar un tiempo y que quizás tú no has tenido paciencia para esperar en el momento y en el tiempo de Dios. Quizás has tenido el llamado, pero quizás has confundido los métodos y los medios por el cual Dios está procediendo para contigo. El hombre por naturaleza es rebelde, tiene la naturaleza pegada, así como tiene el pecado también. Nuestra carne es inmunda, nuestra carne Dios no la necesita para nada. Por eso es que Él crea en nosotros un hombre espiritual. Por eso es que crea en nosotros un hombre con la capacidad sobrenatural que nos capacitará a nosotros en el mundo literal. Esto es algo tan simple de entenderlo. El llamado de Dios es algo que permanece para siempre. El llamado de Dios no es algo que Dios te llamó hoy y mañana te fuiste al mundo. El llamado de Dios es algo que permanece para siempre hasta que Dios te llama a su presencia. Hay muchos varones y mujeres de Dios que están fuera del ministerio hoy en día porque simple y sencillamente Dios no los llamó. Si Dios te llamó, debes y tienes que permanecer hasta que Dios te llame a su presencia. Necesitamos ser cuidadosos, necesitamos estar alerta para saber de que el llamado de Dios es algo serio, de que el llamado de Dios no es un juego y que no está jugando Dios con nadie, llamándote y mañana diciéndote que se arrepintió de llamarte. El llamado de Dios es algo serio, es algo que debe ser tratado con mucha delicadeza. Y antes de que se termine el video, yo quiero ponerle uno de los puntos que más me preocupa a mí. El ministro de Dios es simple y sencillamente llamado por Dios.
El ministro de Dios no debe nadie manejarle el ministerio. Ni la esposa, ni los hijos, ni la iglesia, nadie le debe de manejar el ministerio al ministro, sino solamente a través de Dios. Él recibe iluminación directamente de Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde hasta la segunda parte. Bye bye.